Después del experimento número 3, los científicos empezaron a utilizar la máquina para poder avanzar en el tiempo en el terrario. Pero esta vez ni siquiera lo avanzaron 1 millón de años. Solo habían pasado alrededor de 100.000 años y todo el terrario había cambiado de una forma muy brusca. El hongo, que al principio solo estaba en el bosque de hongos, se ha expandido por todo el terrario y todas las esquinas de este último, siendo que incluso el hormiguero de las hormigas rojas se había visto afectado. Entonces, los científicos decidieron retroceder el tiempo para ver qué demonios había pasado en el terrario y cómo el hongo se había expandido tanto. Bueno, pues todo empezó con que los isópodos, aparte de mantener regulada el esparcimiento de los hongos, se alimentaban de ellos, matándolos lentamente. Y es que estos isópodos eran más una plaga para el hongo que una relación simbiótica, siendo algo que molestaba mucho a los hongos, o era de suponer que los molestara. Entonces, estos empezaron a evolucionar para poder defenderse de los isópodos y desarrollaron un método muy similar a un hongo muy famoso, el hongo Cordyceps. Pero este era diferente. Las esporas Cordyceps, por así decirlo, se almacenaban dentro de el hongo. En todas partes del hongo había esporas Cordyceps, por así decirlo. Y cuando un isópodo se alimentaba de ellas, este absorbía estas esporas y estas esporas a su vez engañaban su metabolismo para hacer creer que eran nutrientes que no se necesitaban ser digeridos y que eran enviados directamente a la sangre. Y una vez en la sangre, las esporas empiezan a clonarse como si fuesen células independientes. Con el tiempo van a ir llenando toda la sangre con esporas, pero hasta que las esporas no entren en el sistema nervioso del isópodo, este va a seguir de lo más normal. Pero va a llegar un momento en el que las esporas van a entrar a su sistema nervioso y van a empezar a controlar su cuerpo. Debido a la cantidad de esporas, muy probablemente los insectos infectados empiecen a desarrollar hongos que están rompiendo su exoesqueleto. Y esto, si bien les duele y bastante y lo sienten raro, no pueden hacer nada para evitarlo. Una vez las esporas tienen el control del huésped, estas empiezan a alejarlo de cualquier sitio relativamente cerca de los hongos. Así después rompen con todo el exoesqueleto de los isópodos o cualquier insecto infectado y empiezan a crecer un montón de hongos por todo el cuerpo del isópodo, asegurándose después de soltar más esporas en el suelo para que así el hongo se mantenga en ese lugar, siendo una táctica muy sádica si lo vemos de cierta manera. Pero sé los que algunos se estarán preguntando, ¿y qué pasa si una araña se devora a un isópodo, por ejemplo? Que las arañas son los únicos depredadores de Terragénesis. Pues bien, el proceso ocurre antes. De la parte más dañada del huésped, todas las esporas se unen y empiezan a crecer rápidamente hongos. Así pueden asegurarse de que por lo menos esa zona va a estar marcada y que no va a hacer falta que otros tengan que volver. Y en el caso de la araña que no se salva, esta absorbió algunas esporas y estas empiezan a reproducirse, pero esta vez en la araña. Y el proceso a su vez es más rápido que con cualquier otro, debido a que ya las esporas se habían reproducido más, así que el proceso suele ser más rápido. Con el tiempo, las hormigas, que eran bastante inteligentes, se fueron percatando de lo que estaba ocurriendo con los insectos y con el hongo. Entonces, todas las reinas empezaron a entrar en pánico debido a que quizás
sus colonias eran infectadas por este hongo. Y debido a eso, estas ordenaron frenar el avance de los hongos. ¿Cómo? Pues bueno, pusieron un montón de soldados, más o menos 100 soldados, que rodeaban el bosque de hongos y se aseguraban de que ningún isópodo cruzara para alimentarse de los hongos y que ningún infectado cruzara para poder expandirse. Pero, lastimosamente, el hormiguero que se encontraba en el bosque de hongos resultó ser infectado. Y es que una hormiga había comido del hongo o de alguna parte de algún insecto infectado. Y eso, a su vez, iba a infectar a toda la colonia, ya que las esporas podían empezar a crecer por el aire. O sea, si un insecto las respiraba, estaba condenado. Y por eso mismo las reinas, contra todo su pesar y debido a que una reina no quería, debido a que eran sus hijos, decidieron derrumbar todas las entradas de ese hormiguero hacia otros hormigueros, principalmente hacia el central. Así, ningún infectado podría llegar hacia el hormiguero central y las reinas podrían estar tranquilas. Pero esto fue un gran golpe para todas las hormigas. Lastimosamente, pese a todos los esfuerzos de las hormigas, un isópodo del tronco hueco iría a alimentarse de un hongo cuando las hormigas estaban distraídas y después volvería al tronco rápidamente. Bueno, pues el hongo empezó a crecer en ese isópodo y el tronco hueco se convirtió en otro lugar donde los hongos empezaron a crecer con bastante rapidez. Y uno de los insectos que más influyó en la propagación del hongo fue la araña bruta, debido a que era una araña muy grande y que podía cultivar más hongos en su cuerpo. Este es el cadáver de la última araña bruta que existió en todo el terrario. Poco a poco, lastimosamente, los hormigueros fueron cayendo lentamente. Primero el del bosque de hongos, después el del oasis, después el de los brotes espinosos y por último el central. Como ya saben, todas las hormigas del hormiguero, ya sean guerreras o recolectoras o incluso las reinas, dependen de la plantación de musgo. El único animal que no depende de eso son las arañas, que se alimentan de los cadáveres. Pero debido a la humedad que había en la plantación de musgo y a la salida de las recolectoras de agua hacia arriba en busca de agua, ya que era la única forma de que la fuente de agua dentro del hormiguero no desapareciera, trajeron algunas esporas dentro del hormiguero, y eso hizo que en las zonas húmedas de la plantación y en las zonas del agua los hongos empezaran a crecer con mayor velocidad. Y eso a su vez hizo que dos animales se empezaran a infectar. Y así fue como el hormiguero principal cayó tras el ataque de los hongos. Todos estaban muertos, incluso las reinas, las 4 reinas que gobernaban todos los hormigueros, no pudieron hacer nada contra el hongo. Esta las devoró por completo. Pero una hormiga sobreviviente, aunque infectada, aún caminaba por las paredes del ya muerto hormiguero, viendo todos los cadáveres y en busca de algún sobreviviente, principalmente algún sobreviviente de las reinas. Y se encontró con algo que le alegró bastante: un huevo de hormiga reina. A diferencia del resto de huevos que estaban todos juntos, y por eso mismo fueron infectados los huevos y los embriones dentro, los huevos de las reinas estaban separados. Entonces esta hormiga, a sabiendas de que esa era la última oportunidad para que la especie no muriera, agarró el huevo y salió del hormiguero y viajó por todo el terrario buscando un lugar para poder ocultar este huevo y mantenerlo a salvo del efecto de los hongos. Fue por todos lados. Tardó días incluso en dar toda una vuelta al terrario
y estuvo en busca, incluso se metió a otro hormiguero para ver si quedaba alguien vivo. Lastimosamente, no fue así. Entonces, esta, como último recurso, subió al tronco hueco, y mientras subía, se percató de algo: la pared invisible, eso que delimitaba sus terrenos. ¿Qué había más allá? ¿Por qué no podía cruzar? Entonces, la hormiga, a sabiendas, ese era seguramente el último lugar seguro para el huevo de la reina, empezó a escalar. Sus fuertes patas podían romper el cristal, y gracias a eso pudo empezar a escalar por este mismo, aunque esté muy vertical. Conforme iba subiendo, veía más el terrario y veía más lo que habían hecho los hongos. Pero hubo un tiempo en el que ya no pudo subir más. El techo del terrario, algo que la hormiga no comprendía, pero que le estaba molestando, ya que impedía que el huevo de la reina estuviera a salvo. La hormiga usaba todas sus fuerzas para intentar levantar la tapa del terrario, aunque no estaba seguro de que eso fuera a funcionar. Golpeaba, 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 empujaba todo el rato las paredes del terrario con la esperanza de que por fin pudiese salir. Lo intentó y lo intentó, pero nada ocurría. Parecía que iba a estar atrapada ahí para siempre. Pero la hormiga no desistió. Entonces cargó con todas sus fuerzas y de un golpe certero la tapa del terrario se abrió por completo. Pero debido a la fuerza que usó, la hormiga salió disparada hacia el frente, cayendo por fuera del terrario. La hormiga, al darse cuenta de esto, con sus reacciones rápidas, cubrió el huevo con su cuerpo. No importaba su vida ya que sabía que estaba muerta. Lo que importaba era la supervivencia del huevo de la reina. La hormiga cayó y se lastimó bastante, principalmente las patas y parte de su espalda. Miró a su alrededor cuando recuperó levemente la conciencia y se dio cuenta de que se encontraba en un lugar frío, inerte de vida, un sitio que la estaba congelando literalmente. Ese sitio no le gustaba para el huevo, sabía que si lo dejaba ahí, el huevo moriría, pero ya no podía moverse. Estaba atrapada, con el huevo entre sus fauces, triste porque no podría hacer que el huevo lograse sobrevivir, y encima sentía como el hongo poco a poco iba creciendo desde su interior. Era horrible. Pero de repente un ser extraño abrió una puerta, entró y le robó el huevo a la hormiga. La hormiga intentó recuperarlo, pero no podía hacer nada. El gigante se había llevado el huevo de la hormiga y después desapareció tras una puerta. La hormiga estaba confundida, pero principalmente aterrada por lo que había visto y lo que le había pasado al huevo de la reina. Pero de repente unas cosas salieron de esas paredes frías y que transmitían un frío horrible. Unas cosas muy extrañas, que de repente soltaron un calor abrasador. Ese calor se fue acercando hacia la hormiga. La hormiga nunca había sentido algo así. Su cuerpo estaba siendo quemado vivo. La hormiga sentía un dolor indescriptible para ellas. Eso era algo que nunca, jamás ninguna hormiga había visto hasta entonces. El dolor, el ardor, el calor era demasiado para ella. Y en sus últimos momentos de vida vio hacia la puerta en la que se había ido el gigante y murió eventualmente. Pero debido a que la hormiga había abierto la tapa del terrario, el fuego entró a este último y empezó a incinerar todo lo que veía a su alrededor, todo lo que encontrara, incluso los hormigueros. Dentro de estos, todo empezó a ser incinerado. Nada tenía la esperanza de sobrevivir, ni siquiera el hongo que estaba en todos lados. Un tiempo después, como 30 minutos, siendo quemados todos los seres del terrario, el fuego paró. El lugar era horrible. El tronco hueco era negro debido a haber sido quemado.
Había cenizas de hongos y de cadáveres de insectos por todos lados. Ese lugar ya no era habitable. Incluso el calor había hecho que el agua se vaporizara más rápido. Esto había sido el fin de todo el terrario. Pero no era el fin de todos los animales del terrario. El científico que se llevó el huevo de la hormiga lo analizó a detalle para asegurarse de que no estuviera infectado con el hongo, y efectivamente no lo estaba. Entonces, estas se dieron cuenta de que era el huevo de una reina hormiga roja del Terragénesis. Entonces la pusieron en un terrario único y cuando nació le dieron protección, alimento y todo eso. Y al final lograron inseminarla artificialmente con esperma de sus ancestros. Así, esta podría poner huevos y nacería una nueva colonia de hormigas rojas del terrario, siendo únicas y muy inteligentes. Cosa que los científicos se encargarían de estudiar a detalle de cómo irían evolucionando, ya que las originales obviamente ya no existían. Pero todo lo ocurrido anteriormente marcó el final del experimento Terragénesis y con ello el final de esta serie.